Buenos días, hoy les voy a hablar acerca de la clínica de los tumores rinosinusales. Vamos a hablar un poco acerca de la epidemiología, su etiología, mutaciones, tipos histológicos, sus vías de difusión, su clasificación de TNM, la clínica de estos tumores nasosinusales malignos, cómo hacer su diagnóstico y vamos a hablar acerca de un caso clínico. Hablando un poco de la epidemiología, estos van a representar el 0.5% del total de tumores malignos. Podemos ver que tienen una incidencia muy baja. Representan un 3% de tumores malignos de la vía aerodigestiva superior. Van a tener una incidencia de un caso por 100.000 habitantes por año y van a ser más frecuentes en varones que en mujeres, y esto puede estar asociado a la ocupación de los mismos porque van a tener una mayor probabilidad de exposición a tóxicos como el tabaco, el alcohol y sobre todo en el campo industrial, que los hombres están expuestos en un 39%. También mujeres que trabajan en la industria del sector textil, en el calzado o en sectores agrícolas en que están expuestas a pesticidas van a tener un aumento de riesgo de los tumores nasosinusales malignos. Va a ser más frecuente en personas mayores de 50 años y los tumores predominantes van a ser los de estirpe epitelial, que dentro de ellos el más frecuente va a ser el carcinoma epidermoide, seguido por el adenocarcinoma. Dentro de la frecuencia en que se van a presentar más frecuentemente en las fosas nasales en un 45%, y de esta se dice que se presenta más frecuentemente en la fosa nasal izquierda en un 49%, que va a ser mayor entre los tumores de fosas nasales y etmoidales, que esto lo explican de acuerdo a una hipótesis que se dice que hay mayor desviación septal hacia la izquierda, que puede ser secundario al trauma durante el paso a través del canal del parto, porque la presentación de la mayoría de los nacimientos va a ser la occipito ilíaca izquierda anterior, y esto va a conllevar esta desviación septal a una alteración del flujo del aire inspirado que favorece el depósito de sustancias tóxicas y una mayor acción carcinogénica en el lado de la desviación. También pueden haber tumores, además de los primarios, que sean originarios de metástasis de otros órganos, que va a ser muy raro, pero principalmente se van a dar secundarios a metástasis de tumores de riñón, de mama, de pulmón o de tubo digestivo. Y van a dar síntomas clínicos similares como que si fueran tumores primarios, a excepción del adenocarcinoma renal, que va a presentar abundante epistaxis el paciente y va a ser recurrente. También en el seno maxilar se pueden presentar en un 35%, en etmoides en un 10%, en efenoides en un 3.2% y en seno frontal en un 0.9%, que los que se encuentran ahí generalmente van a ser secundarios a diseminación de otros senos paranasales. Dentro de su etiología, dentro de los factores que más se han relacionado con el desarrollo de tumores nasosinusales, se ha hablado mucho acerca del factor ocupacional, que se dice que puede aumentar el riesgo de un tumor nasosinusal hasta un 40% de los pacientes. Se dice que la exposición al formaldehído incrementa el desarrollo de adenocarcinomas y carcinomas epidermoides. También la exposición a pieles incrementa el riesgo de desarrollar adenocarcinomas. Y uno de los mayores tóxicos que se ha asociado con riesgo de desarrollar estos tumores es el níquel, que incrementa en 870 veces el riesgo de carcinoma epidermoide. Otro factor muy importante que podemos ver en nuestro medio es que en el adenocarcinoma etmoidal hay una estrecha relación con la industria de la madera, en la que va a haber incrementado el riesgo de 500 veces de padecer estos tumores, que van a conllevar a cambios en el epitelio nasal como una hiperplasia cilindrocelular y una metaplasia cuboidal por inhalación del acerrín. También se ha asociado el tabaquismo y el alcoholismo porque se dice que va a producir mutaciones del gen P53, que sabemos que es un supresor, que va a conllevar a la carcinogénesis de estos pacientes también. También se ha asociado el virus del Epstein-Barr, que está relacionado con el carcinoma indiferenciado, el melanoma maligno, el adenocarcinoma, carcinomas transicionales y linfomas no Hodgkin tipo T. También se ha asociado el virus del papiloma humano en los serotipos 16 y 18, que son potencialmente carcinogénicos. Y esto se ha asociado al papiloma nasal invertido, que va a producir una alteración. También en el P53 va a producir mutaciones. También se ha asociado con algunos hábitos alimenticios como las altas ingestas de carne o pescado ahumado,
que aumentan el riesgo. Y también se ha visto que pueden ser secundarios a malignización de algunos tumores benignos, como ser las displasias fibrosas, las lesiones de la enfermedad de Payet si son sometidos a radioterapia, o también un papiloma nasal invertido. Se han visto que hay algunas mutaciones identificadas que van a conllevar al desarrollo de tumores nasosinusales. El más importante es el del P53, que va a ser un gen supresor y está relacionado con la formación de adenocarcinomas, carcinomas epidermoides y adenoideo quístico. También el papiloma nasal invertido se dice que puede tener un potencial de malignización porque va a haber una pérdida de la función protectora de este P53 por una degradación promovida por la oncoproteína E6 codificada por los genotipos del alto riesgo 16 y 18 del virus papiloma humano. Y también va a haber una sobreexpresión del P27 y del factor de transformación de crecimiento alfa y del gen de receptor de factor de crecimiento epidérmico. La surbivina también se ha relacionado con el desarrollo de carcinoma epidermoide, ya que es un promotor que va a inhibir la apoptosis de las células neoplásicas. También se dice que este HRAS y el CERB2 están relacionados con un mal pronóstico de los pacientes que presentan estas mutaciones y está asociado a pacientes que están expuestos a factores ocupacionales como la industria de madera y de piel. Dentro de los tipos histológicos, en los tumores malignos se dice que el 80% van a ser epiteliales y de estos 80%, del 40 al 80% van a ser de origen del carcinoma epidermoide. Dentro de las vías de difusión de estos tumores, el seno maxilar puede tomar diferentes vías de diseminación. Puede afectar a su pared anterior, provocando infiltración de las paredes blandas y la piel. Y en raras ocasiones se puede invadir la rama ascendente y los huesos propios nasales, la espina nasal del frontal y el seno frontal. Si hay afectación del suelo del maxilar, va a haber una infiltración de las apófisis alveolares del maxilar y del nervio dentario con un posterior aflojamiento de las piezas dentarias. También se puede producir un abombamiento del paladar óseo. Si hay una afectación medial del seno maxilar, la mucosa de la pared lateral nasal se va a desplazar en dirección medial, pero no la va a infiltrar. Si hay una afectación hacia arriba, va a haber un borramiento de reborde orbitario y un desplazamiento del globo ocular hacia arriba y adelante, sin invadir la periórbita. Si hay una afectación de la pared posterior, puede afectar a la fosa pterigo-palatina, apófisis pterigoides, músculos pterigoideos y la rinofaringe. También se puede afectar parte del seno efenoidal y la fosa infratemporal, que aquí ya va a causar una invasión intracraneal siguiendo el agujero oval por donde penetra la rama maxilar del trigémino y puede tener una progresión paracelar. Y si esta afecta la región superomedial del seno maxilar, va a haber una invasión del todo el complejo etmoidal. También en los tumores etmoidales, estos generalmente se van a invadir fosas nasales y cavum, van a invadir las fosas nasales a través del meato medio y pueden afectar el cavum. También pueden invadir la órbita, al igual que en el seno maxilar, estos no van a invadir la periórbita, solo van a causar un desplazamiento del globo ocular. También si hay una afectación de la lámina etmoido-maxilar, se va a invadir la pared medial y superior del seno maxilar. Si hay una afectación del seno efenoidal, va a haber afectación de la pared lateral de este seno efenoidal, pudiendo causar alteraciones del canal óptico y también va a afectar la pared anterior del sifón carotidio. Si hay una invasión superior, se puede rechazar o se puede infiltrar la dura madre sin traspasarla o puede producir afectación cerebral y además estos pueden crecer contralateralmente y en raras ocasiones estos pueden invadir también el septum nasal, la pared externa de las fosas nasales y pueden invadir también la rinofaringe. Los tumores de fosas nasales, estos pueden invadir el septum nasal, que aquí pueden irrumpir en la columela y en la porción adyacente del labio superior, produciendo malformaciones faciales. Si afectan la pared externa, van a crecer más que todo en las fosas nasales y pueden destruir la pared medial del seno maxilar.
y si afectan el suelo de las fosas nasales, se pueden extender a septum, a paredes inferiores y medial del seno maxilar y al suelo contralateral y el paladar también. Y en afectación del seno frontal, que el seno frontal y el esfenoidal casi nunca van a ser tumores primarios, sino que van a ser que vienen de otros senos paranasales generalmente. Cuando se diagnostica, generalmente todas las paredes las vamos a encontrar infiltradas y no podemos saber el origen del tumor. Si afecta la pared anterior, se va a afectar el hueso adyacente, puede afectarse la espina nasal, los huesos propios y el etmoides anterior y la pared superior de la órbita. Y si se afecta la pared posterior, que es más delgada, se va a invadir frecuentemente la dura madre y ocasionalmente puede haber una invasión intracerebral. El seno esfenoidal, que también va a ser raro como tumor primario, puede producir una invasión de la pared lateral en la que vamos a ver que va a haber una afectación del seno cavernoso, en el que vamos a ver primero una alteración del nervio abducens y de la rama oftálmica del trigémino, y posteriormente se van a afectar el tercer y cuarto par craneal. Si hay una afectación superior del seno esfenoidal, podemos ver que va a haber una alteración de la silla turca y posteriormente puede haber una destrucción de la hipófisis con las consiguientes alteraciones hormonales que el paciente puede presentar. Si hay una afectación anterosuperior, va a haber una afectación del etmoides posterior, de la porción posterior de la fosa anterior y el nervio óptico. Si ya hay una afectación del piso del seno esfenoidal, va a haber afectación del techo de rinofaringe y apófisis pterigoides. Generalmente todos estos tumores de los senos paranasales casi no tienen invasión linfática y cuando la presentan es cuando ya hay infiltración de los tejidos blandos adyacentes, como por ejemplo cuando un tumor del seno maxilar invade la piel de la mejilla, ya va a haber metástasis a ganglios submaxilares y parotidios, al igual que cuando sucede la infiltración del tumor de septum nasal hacia el labio superior, también va a haber metástasis a ganglios submaxilares. Se hizo una clasificación de acuerdo a las características clínicas de estos tumores, pero de seno maxilar, cavidad nasal y seno etmoidal, y podemos ver que no, todavía para seno esfenoidal y seno frontal no hay una estadificación. En el seno maxilar se da un T1 cuando el tumor solamente está limitado a la mucosa del seno maxilar y aquí no hay destrucción ósea. En el T2, cuando el tumor ya produce erosión o destrucción ósea y ya hay extensión a paladar duro o al meato medio. En el T3, cuando el tumor invade cualquiera de los siguientes, como la pared posterior ósea del seno maxilar, el tejido celular subcutáneo, el suelo o la pared medial de la órbita, la fosa pterigoidea y el seno etmoidal. Un T4A es cuando este tumor invade el contenido orbitario anterior, piel de mejilla, apófisis pterigoide, fosa infratemporal, lámina cribiforme, los senos frontales o esfenoidales. En el T4 cuando ya hay una invasión intracraneal o en el ápex orbitario. Y también en nasofaringe o clivus, y los de la cavidad nasal y etmoidal, que en el T1 es cuando solo están restringidos a una localización, que pueden o no tener invasión ósea. El T2 es cuando el tumor invade dos localizaciones en una sola área o se extiende a una área adyacente, pero siempre dentro del complejo nasoetmoidal, que puede o no tener invasión ósea. Un T3 es cuando el tumor invade el suelo o la pared medial de la órbita, seno maxilar, paladar o lámina cribiforme. Una T4A cuando el tumor que se extiende a cualquiera de los siguientes como contenido orbitario anterior, igual que las anteriores, y piel de la mejilla o de la nariz, mínima extensión a la fosa craneal anterior, apófisis pterigoide, seno frontal o esfenoidal. Y el T4B cuando ya hay infiltración de ápex orbitario, dura madre, del cerebro, la fosa craneal media, los pares craneales, el nasofaringe o el clivus. Y cuando ya hay adenopatías relacionadas con estos tumores, un N0 que hay ausencia de adenopatías regionales, un N1 sería una metástasis en un único ganglio ipsilateral de 3 centímetros o menos en su diámetro máximo. Un N2 es cuando hay metástasis en un único ganglio ipsilateral de más de 3 centímetros pero menor de 6 centímetros. El N2B es cuando hay metástasis en varios ganglios ipsilaterales de más de 3 centímetros, pero que aún son menores de 6 centímetros. El N2C es cuando hay metástasis en varios ganglios bilaterales o contralaterales
de más de 3 centímetros, pero menores de 6 centímetros, y el N3, que ya cuando hay metástasis en un ganglio mayor de 6 centímetros. Estas metástasis ganglionares son raras al momento del diagnóstico y van a variar en una incidencia de 3 a 16%, aumentando su incidencia en el caso de extensión tumoral a cavidad oral, y su presencia ya va a determinar un mal pronóstico con una supervivencia menor del 10% a los 5 años. Y la clínica que van a presentar los tumores malignos nasosinusales, al principio puede ser confundida con síntomas de una rinosinusitis crónica, y frecuentemente los síntomas que nos hacen sospechar en una neoplasia los podemos encontrar hasta en estadios avanzados, porque tienen una elevada latencia clínica de 3 a 8 meses. Y siempre debemos realizar una tomografía de senos paranasales en procesos nasosinusales que no se normalicen radiológicamente tras 2 semanas de un tratamiento intensivo. Los estadios en los que se van a desarrollar estos tumores nasosinusales: en el estadio 1 la clínica va a ser la misma que en una sinusitis, y el diagnóstico solo lo vamos a poder realizar mediante el acceso a la cavidad del seno para biopsiarla. Ya en el estadio 2 va a existir una erosión o esclerosis asimétrica en una de las paredes óseas, y el diagnóstico va a ser más que todo radiológico. En el estadio 3 va a haber una afectación de pares craneales que va a ocasionar dolor y anestesia. Y en el estadio 4, ya por crecimiento local o diseminación de la enfermedad, el paciente va a presentar una asimetría facial, adenopatías cervicales o metástasis a distancia. En los tumores de fosas nasales, los pacientes vamos a observar que pueden presentar una obstrucción nasal unilateral y progresiva, y ante toda obstrucción nasal unilateral y reciente debe ser sospechosa de neoplasia hasta demostrar lo contrario. También son pacientes que van a presentar rinorrea serosa purulenta o sanguinolenta, pueden presentar epistaxis a repetición, poliposis recidivantes unilaterales, dolor frontal. Pueden presentar epífora y reflujo purulento, o pueden presentar una epífora sanguinolenta en los puntos lagrimales, que esta epífora sanguinolenta es altamente sugestiva de una neoplasia. También estos pacientes pueden presentar sinusitis o mucoceles por obstrucción del drenaje de los senos. Cuando ya hay una invasión preocoanal, estos pacientes también pueden presentar otitis media serosa unilateral mantenida. Y los tumores de la parte anterior del septum nasal van a ser los únicos que van a causar cierta deformidad facial al crecer hacia la columela y el labio superior. Aquí podemos ver un tumor del septum nasal, y aquí podemos ver la deformidad que causa al infiltrar la columela y el labio superior. Dentro de los síntomas sugestivos de que hay una invasión local, va a haber una movilidad de las piezas dentarias en extremidad superior. Son pacientes que pueden presentar diplopia o proptosis por afectación de la órbita, porque hay una afectación del ápex orbitario. También son pacientes que pueden presentar un trismus por invasión de la fosa subtemporal y por afectación del pterioideo medial. Ya en los tumores del seno maxilar, el 75% de estos pacientes van a mostrar destrucción de 2 o más paredes óseas al momento del diagnóstico. Van a ser pacientes que no vamos a saber de qué lugar del seno maxilar fue que se originó el tumor. Son pacientes que, mientras el tumor esté confinado en una cavidad, no van a dar síntomas hasta que hagan sospechar en una neoplasia. Solo cuando ya están afectadas las estructuras vecinas vamos a sospechar que esto puede ser un proceso maligno. Estos pacientes van a presentar rinorrea purulenta unilateral, pueden presentar un dolor sordo unilateral que va a estar exacerbado con el decúbito o durante la noche. También pueden presentar marzas o ulceraciones en la cavidad oral. Son pacientes que van a presentar aflojamiento o pérdida de los dientes, pueden presentar anosmias y epistaxis, y ya pueden presentar neuralgia de Sluder cuando ya hay una invasión de la fosa pteriomaxilar y retromandibular. Esta neuralgia vamos a ver que va a estar caracterizada porque va a haber un dolor periorbitario en el maxilar superior y en los dientes, extendiéndose a la región temporal, que van a estar acompañados de síntomas como estornudos, rinorrea, epífora y fotofobia. Estos pacientes también pueden presentar trismus, pueden presentar diplopía y proptosis por la
invasión del ápex orbitario. Pueden presentar cefalea y crisis comiciales cuando hay una invasión intracraneal. También pueden presentar parálisis de músculos extraoculares y pueden presentar alteraciones conductuales. Si hay el crecimiento anterior, se va a producir borramiento del surco nasolabial. También son pacientes que pueden presentar piel de naranja por una infiltración subcutánea del tumor. Y aquí podemos observar un tumor maxilar izquierdo que ya presenta bombamiento del paladar óseo. Y aquí podemos observar al paciente luego de una resección del tumor, y esto fue cuando ya evolucionó a una etapa paliativa. Luego en los tumores etmoidales, estos son los tumores de los senos paranasales que excepcionalmente sí pueden dar metástasis ganglionares. Son pacientes que van a presentar obstrucción nasal, pueden presentar rinorrea, pueden presentar epistaxis, anosmias, cefalalgias, pueden presentar diplopía epífora, quemosis, conjuntivitis, exoftalmos y pueden llegar a presentar hasta ceguera. Van a presentar epíforas sanguinolentas cuando ya hay una infiltración del conducto nasolacrimal. Pueden presentar crisis comiciales y pueden llegar a presentar complicaciones como meningitis. Y si hay una invasión de los tejidos blandos de la cara, van a aparecer ensanchamiento de la raíz nasal, puede haber ensanchamiento del canto interno del ojo o un abombamiento del ángulo interno de la órbita. En los tumores del seno frontal, el origen primario va a ser en un 2% de todos los tumores de los senos paranasales. La cefalalgia que se va a presentar, que va a ser como un síntoma tardío cuando ya hay una invasión de la dura madre. Estos pacientes pueden presentar deformidad en la región frontal que se va a extender a pirámide nasal y el ángulo interno de la órbita. También pueden complicarse con celulitis o abscesos subperiósticos, pueden presentar diplopía, quemosis y pueden presentar también epíforas o proptosis. En los tumores de seno esfenoidal son pacientes que van a presentar un dolor retroorbitario sordo y profundo, van a presentar diplopía, visión borrosa, ceguera, pueden presentar proptosis, pueden presentar neuralgias o anestesias del trigémino y pueden presentar también síntomas nasales. En las adenopatías y metástasis a distancia, generalmente no va a haber, no se van a producir adenopatías en estos pacientes, pero cuando se producen se van a afectar más frecuentemente los ganglios submandibulares, los submandibulares y los yugulares anteriores, y la frecuencia de metástasis ganglionares va a ser de un 8 a 20%, y van a ser más frecuentes, como ya les dije, cuando hay una afectación de los tejidos blandos adyacentes. Y van a ser más frecuentes cuanto menor grado de diferenciación tenga el tumor. Dentro de los tumores que tienen mayor tendencia a dar adenopatías son los fibrosarcomas, los melanomas, los linfomas, los carcinomas epidermoides. Y las metástasis ganglionares más frecuentes a seno maxilar van a ser hasta un 25% cuando ya hay invasión de mejilla o de las apófisis alveolares. Y va a haber una metástasis a distancia solo en 1.6 a 10% de los pacientes. El diagnóstico lo vamos a realizar más que todo por imagen. La evaluación por técnicas de imágenes va a ser imprescindible porque nos va a permitir caracterizar las lesiones para informar si tiene rasgos de benignidad o malignidad de la lesión. Dentro de las características que nos van a sugerir malignidad van a ser la destrucción ósea, la invasión de las partes blandas, si hay existencia de osteogénesis reactiva o calcificaciones. Dentro de los estudios por imagen que nos van a ayudar van a ser la resonancia magnética, la angiografía, la tomografía y la tomografía por emisión de positrones. Dentro de los objetivos de los estudios de imágenes va a ser determinar las características del tumor, si tienen rasgos de benignidad o malignidad, caracterizar la extensión del tumor y definir su localización principal, identificar si hay metástasis ganglionares y definir la ruta de abordaje quirúrgico. La tomografía de senos paranasales, que debemos pedirla contrastada cuando estamos en busca de lesiones neoplásicas, que debemos pedir siempre debe llevar las proyecciones axiales y coronales con medios de contrastes, que esta va a ser ideal para determinar si hay invasión ósea y en el estudio de si hay
afectación de la base de cráneo también. Aquí podemos observar que hay un carcinoma del seno maxilar derecho que se va a caracterizar por la ocupación irregular del seno maxilar que condiciona distorsión de la arquitectura de los límites óseos del seno maxilar con un reforzamiento heterogéneo tras la administración del medio de contraste. La resonancia magnética, que este es el estudio de elección cuando queremos ver si hay afectación de tejidos blandos también, nos ayuda a visualizar mejor la invasión intracraneal y perineural y nos ayuda a diferenciar entre tejido tumoral de procesos inflamatorios. Aquí podemos observar un adenocarcinoma de etmoides que se caracteriza por lesión que tiene bordes irregulares, está mal definida y se va a extender hacia la región frontal y la región orbitaria izquierda. Luego la angiografía, que esta más que todo la vamos a usar para tumores hipervascularizados en esta región, que son infrecuentes a excepción de las metástasis de los tumores renales, como el adenocarcinoma renal. Y el interés de la angiografía va a radicar en realizar una embolización que disminuye el sangrado perioperatorio. La tomografía por emisión de positrones no va a tener un interés preoperatorio, pero sí va a ser esencial en la valoración de recidivas cuando otros estudios de imagen no permitan hacerlo con fiabilidad. En exploración física que vamos a realizar del paciente, debemos realizar a la inspección, ver si el paciente presenta asimetría facial, ver si no tiene abombamiento del labio superior, ver si no tiene afectación de la región malar. Hay que ver la posición de los ojos, si el paciente presenta exoftalmo, si presenta diplopía, si presenta ensanchamiento del puente nasal o cualquier otra alteración. También hay que realizar una inspección oral muy meticulosa, ver si hay movilidad de las piezas dentoalveolares, ver si hay abombamiento del paladar óseo, si hay fistulizaciones. También hay que hacer una exploración de los pares craneales detallada para ver si hay afectación de estos. También es muy importante realizar la rinoscopía anterior y posterior, que en etapas iniciales no vamos a ver grandes cambios. Y es mandatorio realizar siempre una visión endoscópica nasal cuando sospechemos en alteraciones neoplásicas de los pacientes. Y es muy importante tomar biopsias lo más profundo posible para evitar áreas necróticas al momento de la lectura de las mismas. Y en un caso clínico, esta es una mujer de 40 años de edad que provenía de un sector rural que acudió a un consultorio local por primera vez al presentar episodio de epistaxis. Y aquí fue donde se le colocó un taponamiento nasal anterior. Desde esa fecha continuó con epistaxis intermitentes por la fosa nasal derecha que se dieron habitualmente con maniobras caseras, pero que de igual modo la obligaron a acudir en 4 oportunidades al consultorio. 3 meses después de la primera consulta, refiere un dolor en la zona molar superior derecha, oportunidad en la que se le realiza una exodoncia del diente sospechoso de ser causal del dolor, además de indicar antibiótico inyectable. Posteriormente a este episodio, es derivada al centro de referencia regional, dado que la molestia dolorosa no cedía. 8 meses después de la primera consulta, acude al servicio de otorrinolaringología por continuar con episodios de epistaxis a repetición. Se le solicitó un ataque de senos paranasales, pero la paciente no se la realizó. 14 meses después del inicio de la sintomatología, derivada al servicio dental del centro de referencia regional desde el consultorio rural para descartar el origen dentario en un posible cuadro de sinusitis maxilar. En el examen clínico no detectaron piezas dentarias en mal estado y fue derivada nuevamente al servicio de otorrinolaringología, dados los antecedentes previos de la paciente de la epistaxis. A repetición, la paciente nuevamente relata episodio de epistaxis a repetición por la fosa nasal derecha con obstrucción respiratoria de dicho lado. Al examen clínico se constató que había presencia de una masa en fosa nasal derecha y aumento del volumen en la mejilla del mismo lado, razón por la cual se le tomó biopsia de la tumoración nasal con anestesia local y se le indicó nuevamente la tomografía de senos paranasales. En los estudios que se le realizó, aquí finalmente se hizo la tomografía de la paciente en la que podemos observar la tumoración en seno maxilar con una destrucción ósea. Y podemos ver la pieza quirúrgica luego de que se le hizo la cirugía y el reporte de biopsia fue de un carcinoma escamoso de células grandes queratinizantes.
se le hizo un TAC de cuello y radiografía de tórax sin evidenciar ninguna afectación de las mismas. Y fue presentada al comité oncológico, donde le programaron la cirugía realizándole una maxilectomía total derecha con una etmoidectomía anterior y posterior. Y posteriormente se le realizó una radioterapia complementaria a la misma paciente. Y en las conclusiones, es fundamental sospechar el diagnóstico de tumor nasosinusal debido a la inespecificidad de su clínica. Posteriormente es preciso realizar un diagnóstico anatomopatológico correcto para ofrecer el tratamiento más adecuado. Toda obstrucción nasal unilateral y reciente debe ser sospechosa de neoplásicas de efectuar un diagnóstico diferencial. Y los tumores de senos paranasales raramente producen adenopatías. Estas se presentan cuando ya hay invasión de tejidos adyacentes. Y esto sería todo. Gracias.